Bueno, buenas noches. Seguimos con el tema que empezamos la semana pasada. Los que siguen esta serie de grabaciones de estudios, pues os acordáis la pregunta que planteamos, ¿era Jesús invalidó la ley o presentó una ley mejor? La semana pasada dije que tendría este estudio una segunda parte, pero mientras preparaba este estudio me di cuenta que había que añadir una tercera parte para la semana que viene, así que la semana que viene eh, esa invalidez o permanencia de la ley la veremos con respecto a los apóstoles y la iglesia naciente, la iglesia en Jerusalén, que se forma a partir del derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Sí, será necesario para continuar esto, quien no lo haya hecho, que busque la grabación de la semana pasada para seguir un poco la línea. El texto en el cual nos estamos basando, o el texto central, basándonos no es correcto, sino el texto central es Mateo 5, 17 al 19, y los versículos, recuerdo, los he sacado esta vez de la Reina Valera contemporánea. Recordamos esta porción del Evangelio de Mateo. No piensen ustedes que he venido para abolir la ley y los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los practique y los enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Ya digo, este texto que ya veíamos la semana pasada, en el verso 19, en la última parte de esta porción, el maestro hace una declaración enfática, o sea, terminal. Concluye esta porción con una severa advertencia, una exhortación de Yeshua de que todo aquel que olvide uno de los mandamientos más pequeños, hasta el más pequeño, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Y lo que Yeshua trata de enseñarnos es que el problema no es aceptar o rechazar toda la ley, sino más bien, como dice un escritor, Lenski, en su obra Interpretación del Evangelio de Mateo, que el dejar a un lado, como lo dice en el texto griego, quien pone a un lado, quien descarta a un lado el menor de los mandamientos, ya sea por ignorancia o egoísmo, significaría interpretar o manipular erróneamente el significado de todo el texto vinculante y enseñar a otros a hacer lo mismo. Mientras que el que cumple la ley y lo enseña, todo será llamado grande en el reino de los cielos, porque está viviendo la revelación divina de Dios, como la ley bíblica siempre debe de ser vista. La revelación divina de Dios, que es divino. Y a partir de este versículo 19, la autoridad de Yeshua se afirma nuevamente, porque se pone como intérprete y más allá, como explicando las consecuencias de alterar la ley de Dios, de enseñarla de manera alterarla, y que los planteamientos para esta acción no sea correcto. A partir de este versículo, nuevamente, repito, nuestro rabino, nuestro maestro Yeshua, afirma con el yo les digo. Y de la misma forma como un rey dice a un subordinado, o un juez le dicta a un acusado el resultado de la sentencia. Yo les digo que si vuestra justicia no va más allá, no excede a la de los escribas y fariseos,
no entrarán en el reino de Dios. Durante el ministerio terrenal de Jesús, él tuvo pocos problemas con la gente normal y común del pueblo. Pero con los que más problemas tuvo fue con los escribas, fue con los fariseos, fue con los saduceos. En otras palabras, con las personas religiosas y que dedicaban su vida al estudio y la interpretación de las Sagradas Escrituras. Estos grupos escribas, fariseos y saduceos, sobre todo los dos primeros, los escribas y los fariseos, eran considerados las personas más piadosas, eran los dos partidos políticos religiosos más piadosos y que tenían un riguroso estudio de la ley y de la enseñanza de esta ley. Y el carácter de la mayoría de estos religiosos, porque hay que decir con claridad que no todos los fariseos eran así, si algún día tocamos este tema ya lo veremos, pero el carácter de estos hombres lo podemos ver en la autopropaganda que el fariseo se hace a sí mismo delante de Dios. Lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, 9, 14, cuando el Señor nos habla de la parábola del fariseo y del publicano que subieron ambos dos al templo a orar. Vemos el fariseo haciéndose una autopropaganda de lo excelente y de lo justo que vive de acuerdo a la ley de Dios, a la Torá. Aparte de que eran los religiosos en los partidos políticos más importantes, estos eran considerados como las personas más importantes de la sociedad judaica. Y por lo tanto estaba diciendo que uno, frente a la palabra de Dios, y cuando se acerca a la palabra de Dios y debe de cumplir la palabra de Dios, debe de ser mucho más justo que los escribas y los fariseos, piadosos, que moralmente y culturalmente significaban perfección. La palabra fariseo significa del que come aparte. Y significaba que su vida era parte del común de los mortales en cuanto a su forma de vivir y regida por el cumplimiento de la ley de Dios. Pero claro, como esa estatura de perfección es imposible para que el hombre pueda lograr la capacidad de ser salvo, entonces le incapacita para poder entrar en el reino de Dios por sus propios medios. Lo que la palabra de Dios nos dice, que vuestras obras son obras de injusticia. Esas intención de perfección por parte de estos grupos no se lograba nunca y por lo tanto eran incapaces. Y claro, la obra de Yeshua y su anuncio y su entrada en el mundo nos ilustran la necesidad de que el hombre tiene de un Salvador. Y las afirmaciones que Yeshua tenía sobre la ley respondían, y es la misma respuesta de hoy día, tanto a los que intentan desligarse de la ley parcial como totalmente, y por lo tanto tomar una posición en oposición directa a la ley. Estos grupos, esta nueva tendencia teológica, por poner un ejemplo, que dice que ya la palabra de Dios no nos hace falta porque ahora está la revelación dada a los profetas actuales y por lo tanto la palabra de Dios no nos hace falta. O sea, todos los que intentan desligarse de la ley de Dios. También responde a todos aquellos que intentan, bajo el disfraz de la obediencia y el espíritu de la ley, era y es quebrantado. Aparecer muy piadoso, pero por detrás, en secreto, quebrantar el espíritu de la ley.
En otras palabras, Jesús nos está diciendo que la observancia externa de la ley, sin la observancia interna, contraviene la misma ley y quebra la ley. Como por ejemplo vemos en Mateo 5, 21, 22, cuando el Señor nos ilustra esto con respecto al odio o con respecto al adulterio, en Mateo 5, 27, 28. Si interiormente no va acompañado de lo exterior o lo exterior no va acompañado de una actitud correcta de lo interior, esa actitud quebranta completamente la ley y nuestro Señor se tenía que ver expuesto a actitudes religiosas aparentes, pero que por detrás no eran así, y llega a catalogar en un momento como sepulcros blanqueados. Sois frente a esta actitud como sepulcros blanqueados, muy bellos por fuera, pero por dentro lleno de podredumbre. Y es que esa forma de pensar antinonómica que hablábamos la semana pasada surgió en tiempo de Jesús y persisten como un contraste en la historia y en la comunidad eclesial. Hay mucho antinomismo en la vida y prácticas de la Iglesia frente a la ley. La ley se aplica y toda ley es para ser aplicada, no para ser puesta a un lado, sino para ser aplicada. Y Yeshua vino para enseñarnos la aplicación correcta de la ley, no la interpretación como veíamos la semana pasada y que había hecho que el pueblo se alejara, sino la aplicación con la interpretación correcta de la Torá. Y cuando aislamos el texto bíblico que hemos puesto al principio, Mateo 5, 17 al 20, del esquema general de la literatura de Mateo, cuando aislamos este texto del canon bíblico, lo que da como resultado es una interpretación errónea tanto de la ley y como resultado del Evangelio. No hay que olvidar que la ley nos lleva a Cristo, la Torá viviente, la palabra de Dios viviente. Y esa ley, cuando es mal interpretada en sus raíces, cuando la aislamos del canon general, cuando con la ley le damos un significado no correcto hermenéutico, entonces la ley es alterada, adulterada, y por lo tanto el Evangelio es adulterado. Ley y Evangelio van juntos. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. En Mateo 7:12, Jesús enseñó lo que hemos llamado la regla de oro. El texto dice, así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto resumen la ley y los profetas. La pregunta que podríamos surgir, y que surge de hecho, ¿está dando Jesús una nueva ley que revocaría todos los mandamientos anteriores? Si os amáis unos a otros, ahí está el cumplimiento de toda la ley. Por lo tanto, la ley como tal nos falta y lo que necesitamos es el amor. Pero cuando hacemos esta interpretación es completamente incorrecta. Porque la regla de oro no solamente resume la enseñanza de Jesús, hay muchos pasajes en los evangelios, amaos unos a los otros como yo os he amado, ejemplo, etcétera, etcétera. Os repito, no solamente resume la enseñanza de Jesús, sino que también resume en esta enseñanza de Jesús la ley, y a esa ley le añade los profetas. Lo que sería, en resumidas cuentas, el Tanaj o el Antiguo Testamento. Otro pensamiento antinomista como ejemplo que influye
es si tomamos la enseñanza de Juan 13:34. Aquí podríamos interpretar que con amor, como decía antes, es suficiente. Y para eso llegar a utilizar, para justificar esta posición, esta frase de San Agustín de Hipona, que por cierto, todo se ha dicho, es una frase mal interpretada en su sentido. Esa frase dice: ama y haz lo que quieras. El texto de Juan que hemos leído debe ser interpretado de acuerdo al resto del Evangelio de Juan y con toda la literatura colectiva de Juan y la totalidad de la Escritura. No podemos coger el pasaje de Juan 13:34 y aquí resumir toda una doctrina que nos lleva a abandonar o a dejar de lado el valor de la ley. O sea, toda la totalidad de la Escritura juntamente con toda la enseñanza de Juan. Y donde un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, en realidad no es un mandamiento nuevo. Este mismo mandamiento ya lo vemos recogido en la Torá. Lo vemos recogido en Deuteronomio 6:5 y en Levítico 19:18. Así que os invito a que cojáis las Biblias y veáis si este mandamiento nuevo de amarse unos a otros es algo nuevo o es algo que ya está recogido en la Torá. Según afirman los expertos, Juan en este texto usó el kainos, no el neos. Y esto lo que da es un nuevo aspecto a un mandamiento antiguo, una nueva visión y por lo tanto una nueva fragancia a un mandamiento antiguo. El kainos en griego significa un nuevo aspecto, una nueva profundidad, una nueva plenitud o un nuevo alcance. O sea, en ningún momento hay que pensar que porque Jesús o Juan nos dice un mandamiento nuevo, doy que se amen unos a otros, esto quiere decir que esto es la esencia, nos amamos unos a otros y la ley de Dios que fue dada es algo antiguo que está ahí y bueno, y de vez en cuando la podemos leer o la podemos, si nos da la gana y si no nos da la gana, con amarnos los unos a los otros es suficiente. Y al fin y al cabo Agustín de Hipona dijo: ama y haz lo que quieras. La ley, por lo tanto, a partir de la muerte y resurrección de Yeshua, fue rechazada solo como mediador y como fuente de justificación. Ruth Downey, que mencionaba la semana pasada, vuelvo a mencionar, en su quizás más importante obra, Instituciones de la Ley Bíblica, escribe: ¿cómo se puede entender la gracia sin la ley y cómo se puede interpretar la misericordia y la justicia si la ley fuera abrogada? Y en otro pasaje de su obra afirma: la soberanía de Dios sobre todas las cosas, según el Salmo 24:1, y porque creó todas las cosas y es dueño de todas las cosas, la verdadera libertad solo puede estar bajo Dios y su ley. No podemos vivir de acuerdo a nuestra propia ley. La verdadera libertad solo puede ser realizada bajo la soberanía de Dios. Y aquí una referencia bíblica, Juan 8:32. Y a esto que dice este escritor, Ruth Downey, yo digo amén, y amén, y amén, y amén, y amén. Porque la verdadera libertad
del ser humano, la verdadera libertad, y sobre todo la libertad de lo más tremendo que es la libertad del pecado, solamente se consigue cuando el hombre, la mujer, el joven, el niño viven bajo la ley de Dios y bajo la dirección de la palabra de Dios, teniendo un mediador y sumo sacerdote que es Jesucristo. Cuando queremos que una nación viva en paz y en armonía, tiene que ser bajo la dirección de Dios y bajo la ley de Dios, y no bajo las interpretaciones de las leyes humanas, por muy buenas intenciones que hayan habido acerca de esa ley. Solamente bajo la ley de Dios, porque ella es la perfecta, que convierte en el alma. Y en esa ley de Dios que Dios le dio en el Sinaí a Israel, y por lo tanto a toda la humanidad, porque es el compendio de toda la ley moral de Dios, por lo tanto ahí está toda la gracia divina que se manifestó, y la vemos en toda su plenitud, en la obra, enseñanza, ejemplo, muerte, resurrección, ascensión, y en su promesa de su venida en Yeshua. Jesús reconoció plenamente la ley, la afirmó públicamente y la obedeció. Y sinceramente, salir de estos tres principios intentando es darle una vuelta a los textos del Evangelio que no justifican nada. Él vino no como destructor o innovador, sino para cumplir, para darle la plena vigencia. Y la enseñanza, las palabras del Maestro son claras. Cuando intenta reconciliar el texto de Mateo 5:17, no he venido para abrogar, sino para cumplir, en su verdadero sentido, como veíamos la semana, con todo el contexto histórico, cultural, homilético y de interpretación en su momento y para hoy día. Hoy día, cuando cambiamos los conceptos de la ley de Dios y decimos todas estas cosas que solemos decir sobre ella, sencillamente estamos rechazando la enseñanza de Yeshua. Él declaró explícitamente y claramente que no había venido a abrogar, a cancelar, a anular, sino a cumplirla, a ponerla en fuerza y a permitir que su pueblo hiciera de la ley no algo exterior de ritos y manifestaciones, sino que la ley fuera una realidad interior. Que su pueblo volviera a aquella respuesta que Israel en el Sinaí, en aquel primer Sabot, en aquel primer Pentecostés, cuando recibió la ley por medio de Moisés, dijeron: haremos y obedeceremos. Vamos a hacer antes de conocerla. Vamos a amar a Dios antes de que nos expliquen por qué razón yo tengo que amar a Dios. Haremos y obedeceremos. Y aquí, en este contexto, Jesús, con su enseñanza y con lo que diríamos su predicación mayor, la predicación pública, la que expone en el monte, la que expone en el sermón del monte, él se convierte en rey y legislador. En el sermón del monte él anuncia como legislación e interpreta, legislador e interpreta lo que hemos llamado la constitución del reino de Dios. En medio de esta interpretación de la constitución del reino de Dios, dándole un carácter íntimo, personal. No quieras tanto estar orando en las
plazas, en las calles, que te vea todo el mundo y todo el mundo te aplauda. No, tú quieres orar, métete en tu habitación, está con tu Padre en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. El verdadero sentido de cuando hagas misericordia, cuando des limosna, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Esa actitud de que la ley no sea algo exterior, sino algo interior. Y con esto lo que Jesús está haciendo es volviendo al restablecimiento de la voluntad de Dios, que está expresada en la ley. No está expresada en interpretaciones variadas. Está expresada en un texto escrito y claro. Y la inauguración de su reino, la inauguración del reino de Dios exige que se establezcan las exigencias éticas que en el Antiguo Testamento, en la Torá, se dan. O sea, no hay el nuevo reino de Dios, no se desliga de la Torá. Y después Él cumplirá esa enseñanza, esa revalorización de la ley, la cumplirá con señales y con prodigios en futuros capítulos. Pero no separa en absoluto la ley del reino. El reino de Dios no es sin ley en su naturaleza. No es la libertad que expresamos. Y que rápidamente, por caer en algo que es un poco ya manido, pero que llegamos al libertinaje. El reino de Dios se caracteriza por una ética divina y justa, establecida por Dios y habilitada por el Espíritu Santo, no por otro medio, no de otra manera. Cualquier otro medio, otra manera que venga a establecer ese reino de Dios que por ahí vemos, y aquí por YouTube pues vemos muchas cosas que no quiero entrar en esto porque particularmente se me calienta la lengua. Si no hay una ética divina establecida por la Torá y escrita para que nadie pueda decir, no, es que ahora no queremos. Si no está por la presencia del Espíritu Santo, entonces el reino de Dios está sin ley. Y tenemos ley. Y tenemos la ley de Dios para vivirla y para cumplirla. La ley puede hacer sí que los hombres sean declarados culpables, porque para eso es la ley, por sus pecados. La ley nos dice: has fallado, no has llegado al centro de la diana. La ley puede contener todo el mal del mundo. Demuestra la misma ley toda la suciedad del mundo, todo. Pero puede guiar al creyente en una progresiva santificación. Ya digo, la ley demuestra el pecado, pero al mismo tiempo la ley nos santifica. Y me refiero a los creyentes, a los cristianos que estarán ahora especialmente. La enseñanza y la observancia de la ley debe de ser restaurada en la vida de la Iglesia. Y si cabe, con más fuerza, con más valor, con más rapidez y necesidad, en medio de este siglo XXI. Repito, la enseñanza y la observancia de la ley debe de ser restaurada en la vida de la Iglesia. Porque cuando evangelizamos, cuando compartimos a otros de Jesús, estamos compartiendo de la Torá viva de Dios, de la ley viva de Dios, que es Yeshua. Y la bondad y la belleza de la ley. Lo hermoso de la ley
debe de ser quien marque la vida de los discípulos de Yeshua. Él antes de su ascensión nos dijo: hagan discípulos a todas las naciones y mándeles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y lo que Él nos enseñó fue el verdadero significado de la santa ley de Dios. Leemos en el Salmo 1, verso 1 y 2: bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor y de día y noche medita en ella. Creo que habría mucho más que tendríamos en estos 2 capítulos que hablar del tema, pero que hay que resumirlo por amor al tiempo que estamos aquí. Repito 2 cosas: si alguien quiere estos estudios, tanto los de las fiestas del Señor como esto, pues no tiene más que hacer que pedírmelo y se lo enviaré. Y la semana que viene, ya para concluir estos 3 estudios, esta es la ley de Cristo. Cuando Pablo está hablando de la ley de Cristo, esta es la ley de Cristo. No es una ley distinta a la ley de Dios. No es otra cosa distinta. No es otra cosa. Pues la semana que viene, Dios mediante, añadiremos un tercer y último capítulo, donde nos vamos a enseñar en la enseñanza centrar en la enseñanza de Pablo y los apóstoles y cómo vivía la iglesia nuevo testamentaria, la Torá. Mientras tanto, que el Señor os bendiga.